Amigos, bienvenidos a Influencias. Soy Selene Mejía y en este momento tengo a dos grandes estrellas del periodismo deportivo guatemalteco, Gustavo Velázquez y José Antonio Corado. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. De verdad que es un gusto y eso, estrellas, para nada. Triple C, Modestia. Ciudadanos Comunes y Corrientes. Modestia. Igual, Selene, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes. He podido ver cómo ustedes muestran y presentan a la gente guatemalteca que hace algo importante por el país y me da un gran orgullo estar, según el criterio de ustedes, entre esa gente que ahora pues pasa por estos micrófonos y estos canales. Muchísimas gracias. Queremos que nos cuenten un poco de sus aventuras, que imagino que han sido muchas, vastas, tanto individualmente como amigos y como pareja de la televisión que ha visto tremendos éxitos guatemaltecos. ¿Por qué dejaron de narrar los partidos? ¿Qué pasó? Esa dupla que se fuera. Bueno, José Antonio fue el que me alertó con eso, porque le pregunté, fíjese que no me llegó el fax que nos mandaban en aquel tiempo de convocatoria, y me dijo, Gustavo no se da cuenta que ya no estamos en el canal. Así, y él se los va a detallar. Sí, es un momento interesante, ¿verdad? Porque teníamos tantos años de estar ahí, de ser, creíamos nosotros parte de algo, al final se da cuenta uno de que por algunos intereses muy particulares, pues se sacrifica a personas, a grupos y a lo que sea, pero pues así fue. De repente, quien había quedado en mi posición después de ser el productor general de los canales, me dijo un buen día, fíjese que los equipos que tenemos de patrocinio no quieren que ustedes transmitan los juegos porque dice que les dan muy duro, que los critican muy fuerte y entonces ellos están escogiendo a sus narradores. Es algo de verdad ridículo que en la casa suya vaya yo a ponerle reglas, a imponerle qué quiero, ¿verdad? Pero bueno, así se maneja esto comercialmente y a veces el criterio es lo que le falta a mucha gente. Bueno, yo uso incluso, y ahí creo que encuadra y encaja una frase, guate es guate. Aquí en nuestro país pasa de todo en cualquier campo. Y ejemplos abundan. Y ese es uno de ellos. O sea que ustedes no tuvieron, como se dice coloquialmente, pelos en la lengua y por igual a todos. No, es que así debe ser. Si uno está viendo las cosas y algunas son tan evidentes, no va a hacerse loco. Y sobre todo a nivel de tele es más evidente de las cosas que ocurren. Y ponerle la venda o algo por ahí o un traslape no puede ser. Sobre todo porque veníamos acostumbrados desde que entramos, cuando la presidencia la tuvo del canal el señor Luis Rabé, nos acostumbramos a hablar lo que queríamos hablar y lo que necesitábamos decir. Jamás, por lo menos yo se lo podrá decir Gustavo, tuvimos una pizca de censura así. Por ejemplo, el canal era dueño de un equipo de municipal y nosotros hablábamos como que si no tuvieran nada que verlo. Si había que criticarlo, lo criticábamos, si había que decir las cosas, se decían, y jamás tuvimos una censura de ese caso. No, eso hay que resaltar de Luis Armando Rabé Tejada, esté donde esté en este momento, porque dio esa libertad de actuar sabiendo usar este aparato. Porque también uno no va a ser como hay algunos, ustedes lo saben, que despotrican ante este aparato. Este aparato comunica, pero también comunica cosas malas o muy malas, y la persona que está frente a él, ante este aparato, dice lo que se le da la gana, incluso ofensivamente hacia otras personas o entidades. Eso no va con nosotros. Pero las cosas que se decían, él sí lo permitía. Después ya comenzó aquello de que, mire, por favor, tal cosa, que mire que se quejó, no sé qué. Eso también. Incluso yo me encontré con un grupo de como una veintena de universitarias. Yo utilizaba una frase que era la clientela de municipal, la clientela de los cremas, y que eso no era clientela porque no era una tienda, o sea, hasta eso. Y llegaron hasta la gerencia y luego al productor que mencionaba José Antonio, y él me dijo, no, le dije, mire, vea la RAE, la Real Academia Española, lo permite, y así es la clientela del Barcelona, la gente que va a ver al Barcelona, y así cualquier equipo.
para que se den cuenta hasta lo que llegaron. Un cambio radical. ¿Y cómo fue ese paso a la libertad, a nuevos proyectos, después de esa noticia? ¿Qué sintieron? ¿Y cómo fue su solución? En el caso mío, les voy a explicar, José Antonio, él tiene un trabajo muy bueno, con gran éxito a nivel internacional, se puede decir. En el caso mío, no sentí tanto, porque yo me he movido mucho en radio. Tengo mi programa que estuvo 35 años en radio, ahora está en redes, y entonces ahí no sentí tanto como que me empujaron y me caí al barranco, ¿verdad? Y lo absorbí de la mejor manera. La prueba es que estamos platicando. Eso creo que es una de las mejores pruebas. Pues yo igual, la verdad, se había cerrado un capítulo, afortunadamente tenía otro libro ahí abierto y pues me dediqué enteramente a eso y pensé que, incluso llegué a pensar que había sido todo en mi carrera como locutor deportivo, no creí que se iba a dar el momento de regresar. Totalmente, ¿verdad? Uno no sabe el destino a dónde nos lleva. No, y fíjese, le voy a contar, ahora que apuntó eso José Antonio. A nivel de tele, yo en lo particular, y lo he dicho y lo sabe toda la gente, me gusta más radio que tele. Pero en la tele le ven a uno la ficha y aquel ese y demás, y lo reconocen en la calle, de donde sea. Ahora que hemos ido con José Antonio al interior, porque nos han contratado para ir a narrar y comentar juegos al interior. Acabo de estar en los Pantanes, ahí a la vuelta de la esquina, es al final del departamento de Quiché. Pues se dio aquello de que por Pelé, falleció Pelé el 29 de diciembre del 2022 y recibí una llamada de TV Azteca. Y me invitaron a estar esa noche para hablar de Pelé. Y ahí sí me tocaron teclas sensibles, porque yo simpatizo por Brasil y conozco un cachito de Edson, que tuve la oportunidad de platicar aquí con él en Guatemala, siendo niño yo, una de las 3 veces que vino a Guatemala. Me fui a meter al Motel Plaza, en la habitación 8 era donde estaba Pelé, y nos dejaron en aquel tiempo, ahora olvides. Y entonces, esa noche estuve en TV Azteca con los compañeros, y el efecto entre la gente fue muy bueno. Extraordinario, yo me sentí muy bien, sobre todo porque después ya me llamaron. No se quedó solo en invitación, y así hasta estar platicando y tener el gusto de conocerla. ¿Y cómo se afianzó su amistad? Cuéntenos un poco. Pues nació a través de su papá, de don Juan José Corao. Fue el primer árbitro internacional de Guatemala. Dentro de muchas cosas de don Juanjo, que en paz descanse, se murió chavito, 59 años, un 8 de diciembre. Él dirigió, por ejemplo, un Real Madrid-Saprissa. Y le fue tan bien dirigiendo ese partido en Costa Rica que el Real Madrid le regaló un anillo de oro. Una muestra excepcional. Y luego hicimos una muy buena relación y en ese tiempo yo estaba en medio escrito y apareció una tarde de tantas, porque José Antonio ya iba avanzado en su carrera de medicina, sería el doctor José Antonio Corao, pero hizo un change y dijo, bueno, a ver qué le puede hacer un espacio acá al muchacho, porque ya decidió cambiar de ruta y aquí estamos. ¿Y cómo fue esa La verdad transición de doctor? con Gustavo, pues aprovecho ahora para decirlo, yo tengo mucho que agradecerle. Lo que él les dijo, yo desde los 12 años trabajaba en programas infantiles de radio, ahí en varias cosas y todo. Y mi papá le gustaba que yo me desenvolviera eso, era el orador titular en el colegio desde la primaria, desde la preprimaria, a recibir todas las visitas y todo. O sea, me acostumbré a estar siempre en contacto con el micrófono y todo. Y él me habló de que si quería escribir, porque yo me leía todos los diarios a los 8 o 9 años, las revistas del fútbol argentino, todo estaba interesado. Y le dije que sí, y fui. Estuve un tiempo ahí con Gustavo, me le desaparecí. Cuando uno es joven no lleva las cosas. Como a los 8 meses volví a ir a disculparme porque me había ido solo así. Y me recibió con mucho gusto, me dijo que siguiera y todo. Entonces ya empezamos una relación ahí a nivel de periódico, a nivel del deportivo de
de jefe redactor. Es una relación que se mantuvo durante mucho tiempo. Después los caminos de la vida nos llevaron a coincidir en estaciones de radio, sobre todo en la que estamos ahora otra vez, que es Estaciones Nuevo Mundo. Y luego se dio el pase al canal que nos llevaron. Gustavo ya había estado ahí, pero Gustavo estaba muy bien afianzado en Nuevo Mundo, tenía ahí todavía aquello de dar el paso a cambiar, no por cuestiones de trabajo, porque estaba muy bien ahí. Me recuerdo que le dije, medio lo animé, démosle, nos dan una radio, nos dan un programa, entonces ahí creo que se terminó de convencer Gustavo. Y desde ese entonces pues hemos forjado esta amistad que ha sido pues muy, muy firme, muy sólida. Siempre él con sus conceptos, con sus ideas, yo con las mías y el mutuo respeto, y ahí hemos ido caminando. A lo largo de su carrera, ¿pasaron algún momento vergonzoso en vivo? Algo que ambos recuerden, que digan, ay Dios. No tan vergonzosos, pero sí muy divertidos, ¿no? Por ejemplo, antes en los canales se trabajaba muy rústicamente, era a veces difícil. Por ejemplo, nos tocó una vez de que no podían hacer una tarima grande para 3 locutores, entonces juntaron 2 tarimas. Y el compañero nuestro, que en paz descanse, que era un gran narrador, que era Pepe Mancía, se le fue la silla así entre las 2 tarimas, y Gustavo estaba de aquel lado y yo de este cuando vimos pasar los pies de Pepe hacia el aire. Y la verdad, no podíamos hacer nada más que medio reírnos y seguir hablando, y el pobre el otro ahí tirado. Y así cosas, por ejemplo, que se nos venía el set encima, o en ese tiempo eran las luces, eran incandescentes, insoportables, la luz de la televisión, no como ahora, es delicioso, son luces frías. Entonces las luces estallaban. Y había que estar listo porque de repente le pasaban los vidrios. Todas esas cosas. O que se inundaba el estudio y transmitiendo con los pies así levantados. No, la verdad, la televisión aquí hemos podido saber de su historia, irla llevando y ahí verla cómo ha ido evolucionando. Con cosas que ahora pues recordamos de anécdotas y que realmente sí fueron divertidas, ¿no? Yo hice una persecución de una mosca, ¿se acuerda? Ah, sí. Y la mosca regresa y otro manotazo. Y la mosca regresa, una cosa impresionante. Y en eso de caídas también, hubo un técnico acá, Julio César Cortés Lagos, él lo teníamos en medio, de repente se le bajó la silla, entonces teníamos casi que uno de talla baja hasta aquí abajo. Y al aire se recuerda de eso. Y le estoy hablando de hace tiempo, ¿no? Fue en el Campeonato del Mundo de 1986, hace un tiempito. Pero de verdad que, y así se va pasando, es como también para el campeonato de 2002, se comenzó a escuchar un sonido, pero cada vez más intenso, y que si un colega por el horario de las 2:00 de la mañana estaba cerca de un micrófono abierto, y era un ronquido que ni les cuento. No. Eso era una cafetera. Y pues, en pleno partido. En pleno partido. Y así podríamos ser, ocupamos todo el resto del tiempo que tenemos para la charla. De verdad que hay muchas cosas. Y como les digo, José Antonio, no vergonzosas, sino que en el fondo divertidas. ¿Y no tenían algún protocolo para continuar si pasaba algo grave o era así a la mano de Dios? Todo era improvisado. Era improvisado. ¡Qué terrible! Bueno, hay algo que tal vez muchos fanáticos ya saben, pero queremos que nos lo repitan por acá. ¿A qué equipo guatemalteco le va cada uno de ustedes? Sinceramente, con el corazón. Sinceramente, yo le voy a Aurora desde niño. Incluso llegué a jugar hasta en el especial de Aurora. Ahí, en 1969, hasta que no se pudo combinar el trabajo que tenía. Yo, hijo único, tenía que conseguir el sustento para la casa para mi mamá. Y se me terminaron las horas extras que traía de estadística y ya no pude ir a los entrenos que eran en la mañana. Entonces ahí yo agarraba horas para poder ir a entrenar, sobre todo los martes y jueves. Y comencé a seguir a Aurora contra todos los compañeros de la 25 de junio. Que por eso estoy muy metido en lo de deporte, porque me quedaba el estadio Mateo Flores. Yo no lo digo Doroteo para nada, sino Mateo Flores. Toda la vida lo traté como Mateo Flores y nunca me dijo, mire, yo me llamo Doroteo, jamás. Me quedaba 2,5 cuadras, entonces lo teníamos a la mano. Y entonces comencé a ver a Aurora a través de Jorge Roldán,
que yo considero el jugador más completo por encima del Pescado, un talento fantástico como el Conejo Sánchez. La personalidad de Jorge más las condiciones futbolísticas me hicieron ir detrás de ese flaquito, porque era bien delgado por algo del mote de Grillo. No sé si usted llegó a conocerlo, por lo menos verlo en fotografías. Y por eso, Aurinegro penando porque está en la primera división y no hay manera de que regrese a Liga Nacional. O sea que pudo haber sido futbolista. Sí. De corazón. Sí, porque bueno, ya cuando se meten en eso es a fondo, ¿verdad? Tiene que ser así. Yo tuve simpatía, yo estudié en un colegio, el Colegio Castillo Córdoba, que es un colegio de la cervecería centroamericana. Entonces, los equipos de ahí que eran dirigidos por mi papá fueron tomados 2 veces por equipos profesionales como las bases de esos equipos. Uno fue primero Pepsi Cola y después Cementos Novela. Y entonces ahí jugábamos nosotros todos los preliminares en el estadio. Tengo fotos ante 55,000 personas ahí en la cancha, algo que ahora no se da ni se va a dar nunca más. Y esos equipos me gustaban, pero de ir yo a un estadio por un equipo, sí fui muchas veces, pero con mi recordado amigo que en paz descanse, con David Pinto, el tradicional Lencho Patas Planas, cuando dirigía la porra de la universidad, me gustaba mucho ese equipo. Y luego tuve amigos en el fútbol y entonces, por supuesto, yo seguía los equipos que ellos dirigían como entrenadores o como jugadores, por supuesto, por la amistad y que trataran de ir siempre al frente, ¿verdad? Pues o sea que sí, han tenido equipos muy, muy duros de corazón. Ajá. Bueno, el momento más icónico del deporte guatemalteco que vivieron juntos y que les sacó lágrimas, que ustedes presenciaron. Estuvimos separados en aquel, ¿verdad? Sí, estuvimos separados. Así juntos, no. Él, por ejemplo, le va a decir seguro lo del 98 y yo le diría el del 2011. Así que cuente usted porque fue antes. Yo lo del gol que vivimos en Brasil, contra Brasil, allá en Miami, en el Orange Bowl, el gol de Juan Carlos Plata contra el equipo brasileño, fue un recuerdo de verdad muy especial. Queda grabado y creo que de mi persona, creo que es el que más grabada tiene la gente en sus recuerdos y en sus memorias, por lo menos es el que más me recuerdan casi a diario, donde ande caminando, donde ande tomando un café o algo, todo el mundo me habla del gol de Plata, porque fue realmente icónico. ¿Lloró? Sí, claro. ¿Qué, y solo. ¿Cuáles fueron esos sentimientos? Y sabes, solo, porque estaba en la cabina y a la par estaban los de Rede Globo, la cadena más importante de Brasil, transmitiendo el partido también, y nos miraban como de reojo, así, ¿verdad? Estábamos solo con mi hermano Juan José en la cabina, y cuando cayó el gol, yo empecé a gritarlo y quería abrazar a mi hermano, y mi hermano ya no estaba, se había ido a festejar a las tribunas con la porra de Guatemala, y me quedé solito como loco gritando y llorando ahí, y se me quedaban viendo los brasileños del otro lado de la cabina. Fue realmente una emoción, incluso fue el gol que más me ha costado narrar en mi vida. Bueno, de algo que les apuntó José Antonio antes, ya cuando comenzaron para mí a hacer ciertos esfuerzos para separarnos, nos colocaron con otras parejas, que son colegas respetables, ¿verdad? Pero José Antonio por aquí con alguien, sucedió y con uno de ellos, el 6, lo de José Antonio fue el 5 de febrero del 98. Yo acababa de iniciar nuestro diario, fui el primer editor de deportes de nuestro diario, hace tiempito también, uno de los 27 fundadores de nuestro diario. Fíjense cómo es eso. Y ese 6 de abril del 2011 ya nos estaba quitando el partido que tocaba, que era el de Guatemala, que lo subieron a partido estelar. Y entonces hubo una gestión ahí interna para que nos lo mantuviera. Y resultó que se fue Guatemala 2, Estados Unidos 1. Y cuando Roberto García, que es homónimo de un colega, el árbitro mexicano agarró la pelota, yo tenía el micrófono. Y entonces se me salió con lágrimas incluidas: Guatemala es mundialista por primera vez.
Y abrazo ahí sí con Pedro, que es más alto que yo, por cierto, y con toda la gente, ver incluso entre los que teníamos cerca en tribuna de la cabina, y al Moyo Contreras, que estaba entre los aficionados, etcétera. Una noche, yo estoy platicando aquí con ustedes, gracias a don Mario Ferretti. Él fue el que me abrió la puerta, un periodista italiano, y él tenía una frase que la uso mucho. Esa fue una noche particularmente feliz. Y si ustedes buscan en YouTube, ahí está esa frase que se quedó ahí para alguien que la quiera bajar. Incluso en la penúltima Semana Santa, de una cuadrilla de la municipalidad, hubo, oiga, y me la puse ahí mientras estaban esperando el paso de la operación para limpiar los desechos de las alfombras. Y tuve el privilegio de estar en el 2022, el 29 de junio, en San Pedro Sula, con la otra clasificación de Guatemala, en aquella gran tarea de Jorge Moreno, el arquero, que atajó penales dentro del juego 1 y después atajó 3 en la definición de penales, y Guatemala fue mundialista por segunda vez. Cuando terminó el juego, todos los medios guatemaltecos que habían ido ahí me vieron y di entrevistas, pero al por mayor. Bueno, José Antonio, ¿cómo surge la oportunidad de Telemundo, de la producción? Cuéntenos, ¿qué pasó? La verdad fue una bendición, Selene. A mí me gusta trabajar mucho y para mí no han existido feriados ni descansos. Eso se lo dice Gustavo también. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar de domingo a domingo y sin una hora, ¿va? Gracias a Dios. Pues el Viernes Santo de la Semana Santa de 1993 estaba en el canal trabajando solito por un programa que tenía los domingos y era Viernes Santo en la noche. Cuando me dice un señor, fíjese, me dice el guardián, quieren hablar de Estados Unidos con alguien de aquí, con un periodista y esto. Ay, pero estoy ocupado. No, pero el señor dice, bueno, pásemelo. Total, me lo pasaron. Curiosamente, quien me habló se llama Gustavo, igual que Gustavo Medrano, pero un productor guatemalteco que trabajaba en Ocurrió Así, en ese tiempo, un programa que hizo historia con Enrique Gratas. Y la historia se basa en que, creo que el miércoles o el jueves, se había dado un partido entre México y Costa Rica en Costa Rica. Y entonces venía un avión lleno de mexicanos que hizo escala en Guatemala. Fue famoso el caso ese de un avión de TACA que se pasó la pista y fue a caer hasta el final. Entonces alguien de adentro grabó un video, iba grabando. En ese tiempo no se acostumbraba a eso, era real, ni celulares ni esto ahí, pero alguien había grabado un video y me dijo, mire, yo lo llamo porque estoy detrás de un video de que alguien grabó en el avión de que se accidentó y yo se lo compro muy bien si lo quiere o si lo tiene. Si era un Viernes Santo, ¿dónde lo consigo? Bueno, mire, llámeme, voy a ver qué hago. Y total, lo conseguí y me dijo, ¿usted me lo puede mandar por un courier mañana temprano? Sí, con mucho gusto, porque no había cómo transmitir, todo se hacía por correo. Y total se lo mandé, pero ahí creí que se había acabado. Que no me dejó después como 2 meses llamándome mañana, tarde y noche, trabaja conmigo, yo quiero que trabajes conmigo. Entonces, porque yo en ese tiempo uno a veces se acomoda, yo estaba muy bien en el canal y pensaba que no necesitaba de más. Al fin me convenció y llamaba a mi esposa, señora, dígale a José Antonio que trabaje conmigo, que no sea así, que... Bueno, al fin me convencieron entre los dos y empecé a trabajar. Y desde esa vez, de ese Viernes Santo del 93, estoy en la cadena Telemundo en diferentes programas, pero ahí nos mantenemos, gracias a Dios. ¿Qué se siente ganar un Emmy? La verdad es una cosa bien bonita. Mire, yo una vez tuve problemas con un amigo, un periodista, que yo le quise corregir algunas cosas. Yo ni siquiera trabajaba en la televisión, trabajaba en una radio y él trabajaba en una televisión. Y me dijo, mira, cuando tengas las paredes de tu casa tapizadas de diplomas y plaquetas como yo las tengo, venime a corregirme.
Yo le dije, entonces no te voy a corregir nunca, le dije, porque para mí el periodismo es como un apostolado, es una forma de llegar a la gente, es una forma de llenarme, de tener contacto con la gente. Yo le dije, nunca voy a trabajar por premios. Así se lo dije y lo mantengo hasta ahora. Eso se ha dado y viera que ni siquiera lo tengo puesto en mi casa para que se dé una idea, porque qué bonito se ganó, ahí está y todo, pero yo a veces soy demasiado inconforme conmigo mismo. Entonces se ganó ese, pero ese ya pasó, hay que ver cómo se gana otro, como usted me dijo hoy cuando entramos aquí. ¿Y cuál fue el trabajo que recibió el Emmy? Fíjese que primero son 3 los que hemos logrado ganar. Primero fue con este colega, con Gustavo Medrano, que le digo. Aquí hubo un caso muy sonado ahí, creo que fue como por el 95, de un tipo que le quitó en un juzgado de Amatitlán una granada a un policía y agarró de rehén a la secretaria del juzgado. No sé si ustedes se enteraron. Total, ese tipo cargó 36 horas a la pobre mujer de arriba y para abajo con la granada así en el cuello de ella. Y fue una persecución hasta que ese tiempo la policía supo actuar muy bien. Pidió un carro para ir al puerto, en el puerto quería un helicóptero, después un barco, le empezaron a dar todo, pero el carro que le dieron de la policía no le pusieron gasolina. Entonces se quedó a medio camino ahí en el camino viejo, ahí por Mazagua. Y entonces ahí aprovecharon para desgastarlo, hasta que llegó un momento en que un policía vino aquí, le quitó a la muchacha de este lado porque había pedido una pistola y mientras se la daban aquí se la quitaron. Y cuando vio, en 10 segundos estalló la granada. Y todo eso lo documentamos. Desde que sacó a la mujer del juzgado hasta que se dio eso. Ese fue el primero que ganamos. Después el segundo fue el de los niños, que Gustavo lo ha hecho mucho, desgraciadamente desde los años 80, todos los niños que fueron sustraídos ilegalmente del país, que ha sido realmente un tremendo problema para eso. Y ahí estuvimos también, ese fue el segundo, y ese fue un trabajo ya más elaborado. Ya está mi esposa, que es la presentadora de las noticias. Yo hoy no salgo, yo soy el productor, yo escribo, me gusta mucho estar detrás de cámara. Y el tercero fue reciente, con un trabajo sobre la incidencia del narcotráfico en las fronteras, que está bien, bien fuerte. Esos son los 3 premios que tenemos. Para Guatemala, en nombre de Guatemala. Y Gustavo, ¿cómo fue su camino en la televisión, en Azteca? Cuéntanos un poco ese regreso, cómo lo sintió, cómo lo vivió. Bueno, estoy con aquello de tratar de que no pase aquello que segundas partes nunca fueron buenas. Y en ese sentido, pues, me he encontrado, en primer lugar, con un ambiente muy agradable ahí, a nivel de compañeros, de autoridades, y pues se va haciendo camino al andar, ¿verdad? Ya ahora, por ejemplo, esta Copa América que está por terminar, ha sido una tabla de lanzamiento y la oportunidad de que regresara a ser pareja con José Antonio en la tele, porque hay una anécdota ahí de que un chico que comenzó conmigo hace 9 años, tuve la idea y me dijo, mire, ¿por qué no le dice a José Antonio que vengan y se junten aquí en Nuevo Mundo? Que es la emisora donde yo he estado bastante tiempo en 2 etapas, y se llama José Pablo Armas. Entonces se dio la primera incursión con José Antonio para el partido España-Italia de la Euro, y tuvo tal efecto que allá en el canal lo primero que me dijeron, mire, cuando tengo oportunidad, o nos da el número o llame usted a José Antonio y le cuente. Y total que ahorita estamos revisando ahí que ya nos pusieron en un afiche respectivo donde está todo el equipo de Azteca. Entonces, yo sé que hay planes muy amplios, sobre todo porque ahora ha crecido la audiencia de la televisora, no por nosotros, sino globalmente en su programación. Y que es un espaldarazo definitivamente con la Copa América por el efecto que tiene. Ya se lo decía anteriormente, ahí le ven la ficha a uno, le controlan hasta cómo respira uno. Si está, yo digo, el grupo Timbiriche un poquito. Y el público que los ama, y el público prácticamente los volvió a unir, ¿verdad? Sí, ese es. Yo tengo bien claro de que uno se debe a la gente. Por eso, no me dejará mentir José Antonio,
con quien sea donde me encuentre, yo trato de hacerle el espacio respectivo. Antes era para platicar un poco, ahora es para las fotos por todos lados. Y eso vemos José Antonio en sus incursiones múltiples, por eso los reportajes de Telemundo me ha contado todo lo que hablan de nosotros y lo que comenzó a darse con un amigo que tiene la inclinación ya desde hace casi 2 décadas de producir una octogonal en una aldea de San Pedro, Zacatepec, San Marcos, se llama Piedra Parada. Ahí nos juntamos el primer día del año. No pasamos con la familia el cambio de año. Pero ahí el ambiente que nos da, a pesar del frío, ¿verdad? Porque es un lugar frío, ahí pasamos todo el día, porque es una octogonal que le llaman octogonal de Champions. Eso fue un efecto multiplicador que ya se dio por San Francisco, Zapotitlán, La Democracia, San Rafael, Pie de la Cuesta y lo que le decía de Uspantán, entre otros. Qué emoción. Animamos ferias. Sí. ¿Qué le dicen al público para que... pues, ¿qué tienen que decirles o para que lo sigan viendo? Mire, yo a veces me da hasta un poquito de pena, de verdad, de la gente, digo yo, de la forma en que lo trata. Usted sabe, Selene, que la gente en este país es realmente maravillosa, sobre todo en el interior del país. Por eso los reportajes que le decía Gustavo, yo he ido a los lugares más pobres que se pueda imaginar y la gente tiene 2 tortillas y agarra una y la quiere compartir con uno. Así de sencillo, usted lo conocerá. Entonces, lo mismo es eso, llega uno, lo abrazan, a veces cuesta salir de los pueblos por la cantidad de fotos que se quieren tomar y todo, de tener un recuerdo. Hay gente que está esperando con fotos ya hechas para firmarlas, cosas realmente maravillosas que han ido surgiendo ahí. No sé si fue el tiempo que estuvimos separados que hizo que alguien valorara más que estuviéramos ahí, o fue normal, pero lo cierto es que a raíz de todo el surgimiento de las redes sociales ha sido un boom, de verdad, y eso lo notamos cada vez que vamos, que nos contratan a ir a los pueblos, a las ferias, a los partidos de las ferias patronales y todo, que hemos tenido el gusto de estar en muchos lugares y ahí lo disfrutamos y lo narramos y lo trabajamos como que si fuera un partido en la televisión. La idea es la misma, con una gente, con 2, con 3 que estén del otro lado del micrófono, de la pantalla. Para nosotros es el mismo compromiso. Y yo un agregado, que ahí es en los estadios o en los campos donde estamos con la gente. Ahí en la Democracia Escuintla nos dijo la alcaldesa que por lo menos habían 6,000 personas este día que pasaron saludando a la gente, no se recuerda eso, pero un ambiente fantástico. Allá incluso hicieron el esfuerzo de llevar a Carlos Batres como el árbitro del partido de la final, que es un árbitro de 2 veces mundialista, de lo mejor que ha tenido este país. Y no se olvide lo que les dije hace rato, el papá de José Antonio, el primer árbitro internacional de Guatemala. Eso es muy significativo y para eso es un motivo de orgullo indiscutiblemente. Entonces, ahí para mí tiene otro ingrediente, porque uno, después de esa charla, nos vamos al canal porque hay un compromiso. Y en ese sentido, ahí es con la gente que está uno. Y eso, como diría un eslogan de una tarjeta, eso no tiene cómo pagarse. Es una realidad. Y desde niños hasta abuelitos pasan, bueno, yo soy abuelito también, ¿verdad? Pero es algo excepcional. Y reconforta. Luego también, una de mis hijas sobre todo, me saca la compilación de los mensajes, ¿verdad? Y eso es algo, le hago un tiempito para leer y hay unos que de verdad enternecen, de verdad, por el trato que a uno le da la gente. Y de verdad que hasta que el de arriba nos dé cuerda, pues ahí vamos a estar. Yo incluso cumplí el 16 del mes pasado 51 años de carrera. Y eso ya es un tiempito. No, yo tengo mucho menos, 44 por ahí. Sí. Sí, es bastante. Y muchísimas gracias por abrir el camino para los comunicadores guatemaltecos. Ustedes fueron semilla y son grandes y muchos, pues los Pero tenemos no se mide el ustedes como partido que referente. gobierna. ¿Perdón? No se mide el partido que gobierna. No, de la comunicación. De la comunicación. Muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos admirando su trabajo
en donde estén. No, los agradecidos somos nosotros, indiscutiblemente, porque como ya se lo apuntó José Antonio en su introducción, eso de que yo cuando me enteré de lo que habían sacado ustedes de Soy 512, que nos habíamos vuelto a juntar a raíz de la transmisión de Nuevo Mundo, yo lo agradecí públicamente porque otros medios, otras personas reconozcan que colegas pues han hecho algo que pueda tener cierto significado, cierto valor, eso es algo que se agradece profundamente. Yo, Selene, le agradezco, ¿verdad? También por la invitación. La felicito por estar ávida de conocer algunas cosas más y sobre todo agradecerle a usted, a 502, eso que le decía en el camino hacia la cabina, de que sin ninguna envidia, yo siempre veo, digamos, ustedes replican nuestros reportajes en Telemundo, los comentan, los presentan. Entonces, qué bonito, de verdad, que podamos estar en los medios de comunicación así en una convivencia en la que todos nos ayudemos siempre para elevar, y porque si nos elevamos, el beneficiado es el lector, el radioescucha, el televidente. Muchísimas gracias y gracias, amigos, por estar con nosotros en este espacio.